esquemas que les estoy presentando vienen de la experiencia. No partimos diciendo los pilares fundamentales para la implementación en BIM son los procesos, la persona y la tecnología. Fue la experiencia que nos dijo, oye, aparte de la tecnología, necesitamos incluir a las personas y eso a través de procesos. Ahí. Y por otro lado nos dimos cuenta de otras cosas importantes, que son los valores que necesitamos incorporar para trabajar en BIM. Porque cuando uno está en obra, que uno encuentre los errores no es bien visto. No es bueno tener errores, porque es un tema cultural de la industria en que nos movemos. La gente espera que, uno dice en BIM, está todo perfecto, porque uno ve ese esquema de curva del BIM que dice que todo se resolvió en diseño y uno en obra va a ejecutar y solamente va a encontrar unas pequeñas interferencias. Tampoco es así. Con un proyecto de 110.000 metros cuadrados, sí, se corrigieron muchas cosas. De hecho, nosotros cuando entramos al hospital de Curicó, el día cero, nos entregan el terreno, entramos y el terreno era más chico. Nos faltaban 5.000 metros. Y el proyecto se tuvo que ajustar completo. No era responsabilidad de los diseñadores, no era responsabilidad de los que ejecutan, simplemente el plano de topografía en fase de licitación consideraba 5.000 metros menos, por lo tanto el proyecto se tuvo que ajustar sin afectar la programación de obra porque no nos iban a dar más tiempo. ¿Cómo se hizo? Bueno, ya teníamos todo el proyecto con todas las instalaciones porque el proyecto es nativo de BIM, no hubo levantamiento, y lo que hizo fue que Cálculo tuvo que desarrollar un sistema de fundaciones ajustando esas zonas del perímetro. Y por el otro lado ya ajustar el paisaje. ¿Cuál es el valor? Lo hicieron durante el mes que desarrollábamos las excavaciones e hicimos un programa especial de excavaciones que iba escalando hacia abajo para que en función de lo que nos iba diciendo Cálculo pudiéramos calzar con ellos en el punto que ellos tuvieran que entrar a ejecutar las losas de fundación. Ese fue un beneficio de BIM, no había ningún culpable. Y pudimos no alterar la programación de la obra, llegar al día, y en el primer día pudimos descubrir, después a los 30, que existen beneficios y que son beneficios que no teníamos cómo prever al principio en la curva que dice averiguar todo. La topografía no se iba a hacer hasta que nos dejaran entrar al terreno, por lo tanto no podríamos haber hecho nada antes. Pero para que eso suceda, tienen que aparecer estos valores. La colaboración. Decirle a Cálculo, necesito que me cambies el proyecto porque esta es la realidad. Y que ellos de manera ágil se involucren y digan, ok, vamos a hacerlo, por mientras muévete por acá, no toques esta zona, hacer cálculos esquemáticos para primero entender cuáles van a ser potencialmente las modificaciones, ellos en paralelo seguir avanzando y nosotros por nuestro lado. Por lo tanto, tenemos que ser transparentes en la información. En nuestra obra trabajamos con un repositorio documental donde todos acceden a la información, dependiendo obviamente del rol. En ese sentido están los colaboradores, que son los contratos, está la inspección fiscal, están los diseñadores, todos están participando. Por lo tanto, la información es transparente para todos. Sí, ahora también escucho. Y por eso la importancia de tener estos valores. El BIM sin el espíritu de colaboración no va a andar. Porque en el mundo del diseño, los diseñadores trabajando solos, claro, tienen su propio ambiente de colaboración. Pero el ambiente de colaboración en proyectos como estos implica a inspección fiscal, a las asesorías de la inspección, a todos los contratos, a nosotros mismos como OHL, porque como OHL somos un grupo de más de 80 personas donde hay oficina técnica, departamento de calidad, jefes de terreno, y por otro lado diseñadores, y dentro de los diseñadores nuevamente está arquitectura, está instalaciones y está cálculo, que son distintas empresas. Por lo tanto, es un nivel de colaboración mucho más grande que el que estamos usualmente acostumbrados. ¿Y con qué nos encontramos? Primero había una gran ilusión porque veían el modelo del hospital con todas las instalaciones en colores, muy bonito, muy atractivo. Y generaba curiosidad, pero también a la vez, en la medida que uno abre los modelos de los hospitales, es muy fácil encontrar una interferencia. Por lo tanto, y eso no tiene que ver con que sea malo el trabajo que se haya desarrollado. Este es un proyecto fast track. El diseño del hospital se desarrolló en 9 meses y ya estábamos en terreno. Por lo tanto, era difícil que todo estuviera coordinado hasta la cañería que llega al lavamanos. Así que, por un lado, había expectativa y luego
dábamos una vuelta en las emociones de nuestro equipo que pasaban a la falta de confianza. No creían en el modelo. Y como no creían en el modelo, tampoco creen en los planos. Porque los planos vienen directamente del modelo, porque no hay trabajo 2D. Así que nos empezamos a encontrar nuevamente con la parte humana de trabajar con BIM, que era hacer que todos remaran para el mismo lado, que no empezaran a, por ejemplo, transformar los planos a CAD, porque encontraban que esa era la forma adecuada de trabajar, que el jefe de topografía explicarle que existen planos de pasadas antes de que él siquiera empiece, y que lo que tiene que revisar es planos de pasadas que ya existen, porque él ya no necesita montar todas las instalaciones solo para hacer la planificación. Y dentro de eso aceptamos que íbamos a estar iterando constantemente. Implementábamos una cosa, funcionaba, pero al escuchar a nuestros compañeros nos dábamos cuenta que las cosas podían ser aún mejor. Por lo tanto, generábamos procesos, los formalizábamos, capacitábamos al equipo, ejecutábamos y al ejecutar volvíamos a tomar mediciones porque veíamos que también estaban funcionando las cosas. Y luego de eso volvíamos a redefinir. Y este ha sido un proceso, esta obra todavía se está ejecutando, que llevamos a lo largo del tiempo. Y bueno, acá les voy a dar un pequeño resumen del Hospital de Curicó. Tiene 110.000 metros cuadrados, se inició en septiembre de 2016, fecha de término septiembre de 2020, nos queda un año ya, y vamos al 50% de avance, que es el correcto. Estamos al día. A ese avance deberíamos estar al día de hoy porque lo que queda es todo el interior con instalaciones y terminaciones. Es raro ver un proyecto de hospitales que vaya al día. O sea, los que son de la industria de proyectos de esta envergadura sabrán que los hospitales siempre están atrasados. Bueno, este es un proyecto que va al día. ¿Por qué? Tendríamos que entrar a hilar fino para ver todos los pequeños cambios que hicimos a tiempo o las buenas medidas que implementamos para que ese sea un proyecto que va al día. ¿Y qué desafíos tenía este proyecto? Bueno, primero el sistema de contrato, como les decía, diseño y construcción, es no por el área de BIM, sino por que las personas que son constructores están acostumbrados a ejecutar. Decirles que ahora tienen que ser gestores del diseño para la ejecución es un cambio de paradigma. Decirles que ellos son responsables de esos planos y por lo tanto los planos que reciben de diseño los tienen que revisar para dar su visto bueno para que pasen ejecución, es un cambio cultural muy fuerte. También un equipo de diseño en distintas ciudades. Nuestras oficinas están en Madrid, en Santiago y un equipo de diseño inserto en Curicó. Por lo tanto, tenemos un tema técnico de por medio, que son las redes, que cuando estamos en Santiago nos sentimos bastante tranquilos con el tema de la conexión y vincularnos a las nubes. Pero cuando empiezas a trabajar con regiones o con otros países, no es tan simple. No hay tanta estabilidad. A veces uno cree que está sincronizando, a veces uno cree que las personas están viendo la información que uno compartió. Por lo tanto, eso también nuevamente implica temas de orden y de entender que, o sea, cuando partimos y se insertó el equipo de diseño en obra, era un equipo que no trabajaba. Porque abrían Revit y se iban a dar una vuelta, que es los 30 minutos normales que se toma cualquiera para abrir un archivo de Revit de hospitales, que es el desayuno, pero volvían y el archivo no estaba abierto. Y luego de eso tampoco podían sincronizar, ni siquiera pensar en cambiarse de una vista a otra. Entonces tuvimos que empezar a analizar cuáles eran los recursos técnicos que teníamos, comunicarnos con las empresas locales de Internet, porque simplemente el Internet no daba el ancho. Y tiene que ver también con que las principales marcas de Internet que tenemos acá no son las ideales para regiones. Las ideales para regiones son las de regiones, por un tema de comunicación satelital. No sabíamos, ahora lo sabemos. Y teniendo un diseño, la cantidad de documentos que estábamos generando fue sorprendente, no lo teníamos previsto. De partida porque no éramos diseñadores y segundo porque cuando te entregan un proyecto para ejecutar te dicen esta es una X cantidad de planos, este es el proyecto. Bueno, cuando haces un proyecto en BIM resulta que siempre hay más planos porque vas detallando y detallando más información. No es que no lo previeron del principio, es que la necesidad de la obra va diciendo, oye, pero ¿cómo es esto? Y van apareciendo incluso legajos de plano adicionales a los pensados. De lo que nos pedían como mínimo por contrato, nosotros desarrollamos quizás un 30% más. Si es que no, podría ser más todavía.
Y dentro de eso, por ser responsables del diseño, como constructora nos dábamos cuenta de deficiencias o cosas que podían ser mejoradas, podríamos tener optimizaciones en proyectos, significaba actualización de planos. Por lo tanto, también manejar el control documental, que significa estar actualizando todo el proyecto sanitario, todos los planos de terminaciones, pavimentos, cielo, y eso en el día a día. En un mismo día teníamos cambio de 50 planos, y esos planos no bastaba con que los tuviera el control documental, sino que necesitamos que se comunicaran a los que ejecutan. Porque antes de salir a terreno con un proyecto que cambia tanto, cambia en el sentido de especificar las soluciones, no es que cambie el diseño, ¿ya? Necesitamos prever que los que ejecutan estén trabajando con las últimas versiones. O sea, llegamos a tener planos en versión 8, porque todavía estábamos en un periodo de transformación donde lo que un plano BIM muestra por parte de los diseñadores no necesariamente es lo que necesita un constructor. Que de hecho hubieron preguntas al respecto sobre qué pasa cuando estos planos se van a obra. Bueno, nosotros estábamos en ese proceso que los diseñadores nos decían, esto está bien, pero llegábamos con el jefe de terreno y él me decía, es que yo no puedo ejecutar así. Cosas simples. Los planos de pasadas de los artefactos sanitarios se acotaban a el tabique. En obra gruesa no hay tabique, tiene que estar acotado a los ejes estructurales. Y el diseñador no se le ocurrió, y en verdad si uno lo piensa tampoco, ¿por qué se le va a ocurrir si él no piensa así? Los diseñadores no piensan en versión constructiva, piensan como que todo sucediera de una vez. Por lo tanto tuvimos que empezar a ajustar toda la planimetría para que se ajustara a las necesidades de obra. Y otro desafío, quizás dificultad, es que es un equipo muy grande. Hacer que más de 70, yo creo que ya vamos en las 90 personas, que no son del área BIM, o sea, el departamento de calidad, los jefes de terreno, les hayamos cambiado todo, les digamos, ahora tú tienes que trabajar con planos DWF, no queremos que plotees, queremos que trabajes con tablet. La forma de revisar los planos cambió, es muy difícil manejarlo. Y nuevamente es un tema netamente cultural, es un tema con las personas, que si bien vienen estos cambios, por otro lado hay que tener presente el valorar su experiencia. Porque les cambiamos los planos por completo. Tratábamos con los diseñadores de llegar a la gráfica más cercana a lo que son los planos originalmente en CAD. Pero yo creo que todos los que están presentes ven un plano y saben cuándo viene de Revit. No hay muchas vueltas que darles. Uno dice, esto no es de CAD. Y eso generó un choque cultural muy fuerte que tuvimos que atender y que en gran medida tenía que ver con la colaboración, mejorar las comunicaciones y por otro lado con la capacitación. Y bueno, eso se toma un poco de que el proyecto es íntegramente desarrollado en BIM. Entonces cuando la gente decía, por favor mándame el planito no existía, porque en verdad lo que había era un modelo con una base de datos de información respecto a ese proyecto y con control de versiones que salían emitidas de esta base de datos. Bueno, nuestro sistema de trabajo. Al día de hoy este sistema de trabajo, nuevamente, al igual que los primeros esquemas, es la consecuencia de la experiencia. No lo pensamos así. Resultó ser, en base a la iteración, la mejor forma de trabajar para nosotros en este tipo de contrato. Acá lo que ven son 3 medios ambientes de trabajo. Está CDE, que habla del ambiente de trabajo en el fondo, que es el de proyecto, o sea, de los diseñadores en la nube de A360 de Autodesk. Por otro lado, el CDE de obra, que está en Aconex, que es un repositorio documental de Oracle. Y por otro lado, el CDE Asvil, que se mueve en distintos ámbitos. ¿Por qué es así? Tiene que ver con el contrato. Primero, el contrato considera fases, una fase de diseño, construcción y Asvil, ¿ya? En la práctica, eso no sucede. Las etapas se traslapan. El diseño no se terminó el día que nos adjudicaron porque teníamos una carta de compromiso de 90 días con requerimientos del mandante para resolver el proyecto. O sea, especificar más el proyecto o hacer ciertas modificaciones. Pero esa carta de compromiso que uno dice, una carta. No, la carta de compromiso de 90 días son torres de archivadores con requerimientos a cada proyecto.
Por lo tanto, claro, superamos los 90 días, nos aprobaron la carta de compromiso, pero luego de eso viene a especificar aún más el proyecto. Por lo tanto, el diseño nunca acabó, lo que hizo fue acoplarse a la obra y mutó al nombre de acompañamiento de obra. O sea, teníamos un proyecto de diseño y una vez que ya la obra parte con fuerza y tenemos claro los conceptos generales del proyecto, cosas inamovibles, luego ya toca un acompañamiento de decir, pero ¿cómo resuelvo esta parte? ¿Cómo es el encuentro de la losa con esta dilatación? Si lo hacemos así, ¿cómo se dilatan las instalaciones? ¿En qué puntos hay que tenerlo? Y por lo tanto, ¿cuál es el ingreso de las instalaciones al proyecto? Porque teníamos que dejarlas previstas. Se sigue ocupando la testiguera en obra, pero hay pasadas que son de 1,20 m por 80 que tenemos que dejarlas previstas. No nos podemos dar el lujo de estar haciendo perforaciones con testigueras todo el tiempo. Bueno, y tenemos estos 3 medio ambientes. El primero de diseño, donde como les comentaba, está arquitectura, está cálculo estructural, instalaciones, el equipo de diseño en obra y además el equipo de OHL. OHL dentro de este ambiente de trabajo solo audita. O sea, nuestros permisos de ingreso, si bien somos los dueños, solo audita. Podemos mirar, pero no modificar. ¿Por qué? Por temas de responsabilidades de contrato. Para que los diseñadores se sigan haciendo cargo de lo que están proyectando y finalmente se traduzca en un plano, no pueden haber terceros alterando su diseño. Por lo tanto, para ver cómo íbamos a trabajar con ellos, viéndolo como te piden, que estés viéndolo en vivo, viendo cada modificación, teníamos que restringir nuestro propio acceso para que no pudiéramos después entrar en la disputa. No, es que Anita cambió esto y es de OHL. Y que Andrés de los diseñadores dice, no, es que en verdad fue José de OHL. Y empezamos en una discusión que lo único que busca es encontrar culpables y que es una mala práctica, en verdad, que queremos erradicar. Esa lógica de buscar culpables no ayuda cuando tú quieres trabajar en BIM. No ayuda a buscar culpables, lo que necesitas es colaboración. Porque si buscas culpables, la gente empieza a esconder la información, pierdes la transparencia. ¿Y qué pasa cuando pierdes la transparencia? No te enteras de lo que te tienes que enterar de manera temprana y el problema llega a obra y el BIM da lo mismo, porque ya llegaste a obra con el problema. Por lo tanto, lo que buscamos es que los problemas se eleven para que se resuelvan de manera temprana. Así que dejamos de buscar culpables y lo que hicimos fue identificar responsables. Y los responsables del diseño son los diseñadores. El CDD de obra, donde está todo el equipo de OHL, más los colaboradores. Entiéndanse, el que ejecuta eléctrico, clima, sanitario, corrientes débiles, control centralizado, extinción, más el mandante, el inspector fiscal, y por otro lado, la asesoría de la inspección. ¿Ya? Todos ellos realmente trabajando en una nube y en vivo. O sea, no es que nosotros les vamos entregando cada cierto tiempo planos, no. El repositorio está activo y ellos pueden acceder y según el perfil de usuario, ellos solo pueden ver lo que les corresponde a su perfil. Por lo tanto, yo como soy parte de OHL y soy auditora, yo veo todas las versiones de planos hacia atrás, pero el mandante siempre ve la última versión vigente, porque es la que yo le entregué. En paralelo siguen existiendo los procedimientos propios del Estado, por lo tanto seguimos entregando 3 copias impresas, seguimos enviando, estando nosotros en Curicó, enviando toda la información a Talca para luego cruzar la puerta y entregarle al inspector fiscal todo de nuevo, porque en verdad tengo al inspector al lado, pero tengo que ir a Talca a poner un timbre. Eso sigue, es parte de nuestro proceso, es un híbrido, pero por la parte de transformación digital nosotros lo tenemos resuelto a través de Aconex. Y funciona muy bien, es bien amigable. De hecho, el mandante está bastante conforme con esta dinámica. Y nos encontramos que esto funcionaba bien, pero dentro de las oficinas de obra. Pero ¿qué pasaba cuando la gente se iba a terreno? Tuvimos que implementar nuevos sistemas y se agregaron otros repositorios en nube. BIM 360 Docs y BIM 360 Field de Autodesk, más Aconex Field, que es una patita de Aconex, que ya luego se las voy a explicar en detalle. Y por otro lado, el ASBIL. ¿Qué pasa con el ASBIL? El ASBIL no se puede ejecutar, como decía el contrato, una vez que termine la fase de construcción, porque va a estar todo cerrado. Tú tienes que ir haciendo el levantamiento antes.
Por lo tanto, le pedimos a los propios contratos, nuevamente, para mantener las responsabilidades, que se hicieran cargo de la modelación y de los planos, en cuanto a actualización del proyecto existente. Bueno, ¿cómo se hace esto? No esperábamos que supieran hacerlo porque los contratistas, yo creo que son los que van más atrás en el tema de BIM, porque son los que ejecutan, ni siquiera proyectan. Así que lo que hicimos fue generar bases. Generamos bases internas para el contrato y además hicimos asesoría. Los acompañamos en el proceso de buscar una asesoría que se hiciera cargo de sus actividades. Entrevistábamos incluso a las personas que ellos contrataban para su oficina técnica en Curicó y los fuimos guiando. Nosotros como HL recogemos toda la información que ellos generan e integramos en el ASBIL, porque la parte de arquitectura y cálculo la sigue llevando los diseñadores. Esos modelos sí pueden tener continuidad. Pero para que esto funcione, nuevamente también tuvimos que pensar cómo lo hacemos. Es mucha información, son muchas empresas. Así que lo que establecimos fue una dinámica de revisión mensual. Todos los meses ellos entregan, nosotros auditamos, los coordinadores de OHL revisan y vamos viendo la integración de estos proyectos y vamos a terreno, tomamos algunos puntos claves y vemos si se ha modificado o no según lo ejecutado. Y luego todo esto en el fondo se va comunicando y va iterando y es bastante dinámico y por eso se generan todos estos medio ambientes. Y si en verdad entramos al detalle, por ejemplo, cálculo también tiene su propio ambiente compartido de datos que es Independiente Arquitectura. Ellos publican un modelo y arquitectura se linkea ese modelo, pero no están en el modelo en vivo porque hay que tener control de versiones. Esa parte de que el BIM uno mueve una viga y ya está y uno lo ve en todos los planos es real. Pero para ejecutar tú tienes que tener planos y esos planos tienen que tener versiones para saber con qué se ejecutó. Por lo tanto, siempre vamos a estar publicando información para ejecución y hay un control documental. Por lo tanto, desde diseño trabajan tranquilamente, cada grupo de diseñadores también trabajan en su propia nube y así sucede con todos los colaboradores. Al final algunos tienen servidores. El punto es que en estas nubes de datos se comparte la información exclusivamente aprobada y apta para construcción. ¿Y quiénes tenemos en obra? Nosotros por contrato nos pedían tener gente BIM, pero esta gente BIM tenía ciertos requerimientos, son términos de referencia antiguos del Estado, ahora ya vienen con los de plan BIM, por lo tanto estos requerimientos desaparecen, pero nosotros armamos un equipo base, que es BIM Manager, yo, un auditor BIM, que es el que les comentaba que está revisando todo lo que se está moviendo, y un coordinador general, que es de diseño, con coordinadores de instalaciones, cálculo y arquitectura. En la práctica se llaman coordinadores BIM, pero son simplemente los proyectistas, son los proyectistas en obra, da lo mismo que estén trabajando en Revit. Son los diseñadores en obra apoyando a la gente en terreno. Pero como las bases dicen coordinador BIM, es coordinador BIM, pero no solo coordinan, o sea, ejecutan soluciones en otros planos que no tienen que ver con la imagen que quizás tenemos en la industria de una interferencia, de una escalería chocando con un ducto. Hacen mucho más que eso. Y por otro lado se agregó una figura. La obra tiene un control documental BIM, pero tuvimos que, o sea, un control documental general de Aconex, pero cuando nos dimos cuenta que nos podíamos llevar todo a terreno en iPads, tuvimos que agregar un control documental BIM para nosotros, para que una vez que está la información compartida en Aconex, se traspase a las iPads, porque teníamos que ver cuál es el medio para llevarnos estas herramientas a las tablets. Y esta persona básicamente ahora tiene los 100.000 metros cuadrados de experiencia en BIM, y no es diseñando, no es modelando, sino que es controlando y gestionando información, y que es un dibujante técnico, de hecho entró por el área de calidad, porque control documental es calidad, y se fue formando en la obra. Ha sido una excelente incorporación, con él hemos podido hacer muchas cosas, y viene de que más que ser BIM, tiene el perfil de profesional de calidad. ¿Y quién más tiene un rol BIM en OHL? Son todos. Porque cuando nosotros cambiamos el proyecto de AutoCAD a BIM y se desarrolló integralmente ahí, tuvimos que subirlos a todos. ¿Con qué habilidades? Son diferentes habilidades. Es distinto el perfil del coordinador de instalaciones al jefe de terreno.
o a la gente de oficina técnica. Los de oficina técnica se manejan muy bien, abren los modelos Navisworks, sacan esquemas, sacan cortes, porque preparan las carpetas para compra. Los jefes de terreno se manejan con otro tipo de modelos y planimetría en las tablets. Los coordinadores de instalaciones trabajan con Aconex Web en el escritorio. Por lo tanto, son distintos usuarios con distintas necesidades y capacidades. Pero todos están trabajando en BIM. Lo que pasa es que no son conscientes. Y en alguna medida es mejor que no sean conscientes, porque en la medida que les empiezas a decir que son BIM, empieza la resistencia al cambio. Cuando simplemente se los metemos como de fondo y decimos que así se trabaja, lo van asimilando mucho mejor, porque les vamos haciendo capacitaciones de por medio, decir, ah, mira, estamos ocupando esta aplicación para visualizar, así como cuando uno instala una impresora PDF, ya tenemos una impresora PDF, bueno, y nosotros ahora tenemos esta otra app para ver ciertas cosas. Y lo han asimilado muy bien. Obviamente hay personas que no enganchan tan bien, pero el día de hoy, de estas más de 70 personas, todas de alguna manera acceden a información BIM. Sean planos, sean modelos, sean cubicaciones, planillas de programación. Y nos tocó enfrentarnos a... ¿Cómo voy en el tiempo? Me estoy atrasando, ¿no? ¿Sí? A que una vez que te entregan un proyecto de diseño tienes que ejecutarlo. Bueno, lo primero que nos encontramos es que la coordinación desde la perspectiva de los diseñadores difiere mucho de la constructora. Nuevamente, porque no consideran la parte temporal, la secuencia constructiva. Cuando tú cuelgas un ducto, el diseñador dice, bueno, está el cielo, entra. La constructora lo primero que dice, ¿cómo hago que una persona pase la mano por esos 5 centímetros de este ducto para poder colgarlo con un ducto que tiene una aislación de 3 centímetros? Por lo tanto, en la práctica tengo 2. Las personas no tienen mano de 2 centímetros. Y si bien tú haces el clutch y ves que no hay interferencia, en la práctica no se puede ejecutar. O, por ejemplo, otro tema práctico de secuencia constructiva, poner los ductos abajo. Las prioridades en ejecución es que entre alcantarillado, ductos y bandeja. Si cualquiera de esas instalaciones está quedando abajo, esa coordinación no nos sirve y no hay ninguna interferencia. Porque esos son criterios de trabajo. Por lo tanto, cuando ya estábamos avanzados en el proyecto, nos dijimos, ¿cuáles son las buenas prácticas? ¿Cómo se hace? Y lo que ven a mano derecha es un listado de criterios constructivos según la normativa y las buenas prácticas. Ese es un extracto, es un listado mucho más grande. ¿Y quién lo desarrolló? No lo desarrollaron las personas de BIM, lo desarrollaron los propios jefes de terreno y los coordinadores de instalaciones, porque ahí estaba el conocimiento. Necesitábamos que el BIM reconociera esa experiencia. Y lo primero que te dicen, porque no están acostumbrados a tener que enunciar tan específicamente una buena práctica, es según la norma. Según la norma es algo muy amplio cuando tú entras a Revit, porque en Revit tú tienes que decir que es según la norma, para que los coordinadores modifiquen y adecúen según esa buena práctica. Así que tuvimos mesas de trabajo, yo creo que estuvimos trabajando alrededor de 2 meses, para concluir cuáles eran los criterios de la coordinación del proyecto de Curicó, y que esto fuera avisado por instalaciones, por oficina técnica y por terreno. Y eso se trabajó en colaborativo con diseño. Y finalmente se tradujo en una serie de planos que, aparte de los planes comunes que nosotros conocemos, se incorporaron un legajo completo de planos de coordinación. El mandante pedía unos bases, pero eran requerimientos muy básicos. Pero nosotros empezamos a incorporar planos de coordinación porque nos dimos cuenta de todo lo que les podíamos mostrar en plano, entendiendo que teníamos los 3D ahí, hacer cajas de detalles específicas para entender zonas complejas, que empezaron a aparecer planos de pasadas en losa para ejecución, no por cumplir con las bases, pasadas en muros perimetrales, todos los ingresos del proyecto, todos los chafs cortados, pasillos, cielos reflejados, que en verdad es un plano de arquitectura, bueno, pero ahora venía incorporado con todas las instalaciones que corresponderían, luminarias, rociadores, difusores, todo ya venía desde arquitectura incorporado. Lo que faltaba era la coordinación, que es un criterio para el cielo, que uno dice que no choquen, ya. Cuando tú pasas la primera parte de un cielo, que es que no choque, es empezar a sumar otras cosas. Por ejemplo, un detector de humo no puede estar cerca de una extracción. Eso en general los coordinadores BIM no lo manejan.
a menos que ya lleven tiempo trabajando y ya lo tienen incorporado. Pero si no, hay que enunciarlo. Por lo tanto, nos teníamos que preocupar de decir, bueno, nuestros criterios tienen que decir cómo tiene que ser el cielo, aparte de que sea simétrico y ordenado, que no choquen los elementos, cuál es la relación entre los objetos que están en ese cielo. Y así era como trabajaban nuestros coordinadores de instalaciones. Esta es la versión de escritorio, están todos los modelos cargados con una versión emitida, donde podían ver, cuando nosotros estábamos en excavación y no había nada, podían ver el proyecto completo. El proyecto está separado según los modelos de diseño, por lo tanto hay arquitectura, cálculo, sanitario, eléctrico. Y al ver esto, la gerencia, que les llamó mucho la atención lo amigable que era, porque realmente se necesitan, si se fijan, la cantidad de herramientas que tiene son muy pocas y son suficientes. Medir, orbitar, sacar pantallazo, e incluso puedes enviar información a otro compañero. Funciona como un chat. Puedes tomar la captura de pantalla y eso lo envía como un comentario. Y si esa otra persona lo abre, lo que ve es la misma captura de pantalla, más la ubicación geométrica de donde se tomó esa captura. Por lo tanto, puede entrar a revisar el modelo según lo que le dijo el otro compañero, que cuando estás en un proyecto tan grande y te dicen piso 3 entre ejes G y 4, aún así cuesta encontrar esos puntos. Entonces, esto nos dio una agilidad a la hora de revisar. Y el potencial que se vio fue que también podríamos tener toda la obra. Entonces, ya que teníamos todo el diseño, se empezó a hacer la instalación de faena, bodegas y, por ejemplo, una de las primeras cosas que luego de nuestro problema con que el terreno era más pequeño, fue que necesitábamos más altura de grúa y teníamos que pedir permiso a la DGAC. Así que hicimos la simulación de cómo podíamos aumentar la altura y tener a todas las grúas trabajando al mismo tiempo. Y al final todos estos modelos se iban sumando y si se fijan a mano izquierda donde dice pilas, hay otros que se llama HCU, PPI, muros. Esos son modelos de calidad. Calidad tiene vinculada información a estos modelos. Esta es una vista interior del proyecto donde uno va seleccionando qué es lo que quiere visualizar. Y a esto me refiero con los modelos de calidad. Por ejemplo, este es un modelo especial que lo que hacía era que en el sector del piso 7, sector 2, están, al tomar esa masita, todos los planos asociados en su última versión. Por lo tanto, nuestros revisores de OHL o la inspección fiscal tomaban ese sector que querían evaluar y veían agua potable, alcantarillado, planos de anotaciones, cielos reflejados, todos los planos de cálculo. Hay 17 documentos asociados. La persona no se tuvo que meter a bucear en un servidor para revisar todo lo que necesitaba, sino que simplemente sabiendo en qué sector quería trabajar, ya podía ver los planos. Y estos planos no están cargados a esa masa, están vinculados al repositorio de Aconex. Por lo tanto, están viendo la última versión. Esto a la hora de revisar son pequeños detalles de tiempo, pero les da una agilidad de trabajo a los profesionales increíble. Y eso era la versión escritorio. Eso eran nuestros profesionales trabajando en la oficina. Cuando estábamos en una excavación y no había que hacer nada, en verdad, al ir a terreno, necesitábamos ponernos los zapatos de seguridad porque solo había un hoyo. Pero cuando empezamos a ver el edificio completo, la verdad es que cuando tú superas la obra gruesa y ya el sector no se divide en ABC, sino que hay sectores según el programa arquitectónico, que son, Curicó tiene 3.300 recintos. Necesitamos empezar a identificarlos para entender qué es lo que necesita cada uno, porque por cada recinto hay que procesar una cantidad de información increíble. Entonces decidimos ocupar la aplicación de Aconex, que es Aconex Fill, que lo que te permite es generar un código QR a un elemento que uno defina y a ese elemento levantar información en terreno. ¿Qué quiere decir? Yo puedo detectar un incidente de seguridad, escaneo el código QR, asigno al responsable de seguridad para dar alerta de lo que está pasando. Si esto lo pensamos más allá, podemos llevar el control de los recintos a nivel de fases, en el fondo este semáforo de rojo, amarillo, verde, de en qué estado está para ver una recepción. Porque
Los hospitales, para recepcionarlo, tú tienes que llegar hasta el último módulo, y el módulo es el recinto. Por lo tanto, cuando ya superaste todas las instalaciones y todas las partidas en general, el estado de pago no cambia la estructura. Tienes que dejar de pensar en metros cúbicos de hormigones que se tiraron o metros lineales de tabique, sino que hay que empezar a ver las unidades terminadas, porque hay que ir unidad por unidad a recepcionar. O sea, si un recinto uno entra y está perfecto, pero al lavamanos le falta el flexible, ese recinto no se entrega. Y es así de simple. Si el recinto no se entrega, el subsector no se entrega, y por lo tanto tampoco se entrega el sector. O sea, un baño puede parar la recepción de 300 recintos. Sí que empezamos a manejar incidencias en terreno que se hacen sin internet. Tenemos determinado cuáles son las tipologías de incidentes, las descripciones, y los usuarios pueden generar fotos al respecto. Como se fijan acá, se da el nivel, el sector, el subsector y el código de ese recinto. Todo está identificado, por lo tanto no hay duplicidad de sectores, es un código único y hay un responsable único. Y todo esto está también disponible en la versión de escritorio, por lo tanto a las personas que están trabajando en oficina les llega la alerta. Y se ve así. ¿Qué es lo interesante? En esta plataforma solamente trabaja gente OHL. ¿Por qué? Porque todo este proceso de transformación que hemos estado viviendo desde que nos dieron un contrato que es con diseño, nunca dimensionamos lo que significaba manejar esta cantidad de información. Cuando dijimos, ok, ya el siguiente paso es ocupar a Conexfil en terreno, la cantidad de personas que hay en el proyecto, al día de hoy hay 1.600 trabajadores. Si cada uno pudiera hacer una incidencia, porque esto se baja al teléfono, si tienes usuario puedes empezar a hacer incidencia, los números se alteran y no podrías tener mediciones claras respecto a lo que está pasando en la obra. Entonces definimos que solamente hay gente OHL y esa gente OHL es responsable de esos contratos. Por lo tanto, ellos gestionan internamente con sus contratos la solución y se las informan a calidad. Y lo bueno que tienes es que puedes no solo agregar fotos, sino que, por ejemplo, acá se ve que incluso están especificaciones técnicas y planos de referencia para demostrar cuál es el problema. Generalmente las mejores incidencias las genera calidad porque tienen un nivel de detalle en su trabajo increíble. Pero, ¿qué pasaba? Podíamos generar incidencias, podíamos levantar información de conflictos de seguridad, medioambientales, de ejecución, pero todavía mi jefe de terreno, para ir a revisar el sector 2 del piso 7, tiene que armarse una carpeta con todos los planos. Son 26 especialidades. Digamos que hace síntesis y va a trabajar solo con temas de cielo y equipos que tienen que estar en entrecielos. Se arma una carpeta más o menos. Pero cuando va de vuelta, está en el piso 7, pasa por el piso 5, pasa por el 2, pasa por los sectores A y B. Todas las dudas o cosas que le llamen la atención respecto al proyecto, no va a poder aclararlas porque solo se preparó con información para el sector 2 del piso 7.